Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo, a este segundo módulo, el cual corresponde al contenido capítulo 2, marco referencial, que es un contenido o un tema que vamos a vincular con la unidad de aprendizaje seminario de tesis 2 para la licenciatura en Ciencias del Deporte. La importancia de que nosotros podamos conocer cuál es la estructura de un reporte de investigación y específicamente cómo se redacta cada uno de estos apartados, pues va a permitir que nosotros como parte de ese proceso de investigación, como actores responsables de ese proceso de investigación, pues nos va a ayudar a que nosotros vayamos conociendo información, vayamos nosotros detallando algunos detalles sobre la estructura de este informe de investigación, que no es más que tu tesis como tal. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hablar de este capítulo 2, que es el marco referencial, y para ello vamos a partir con una idea o con una cita, la cual se enuncia de la siguiente manera: como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento válido, entonces cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente al mismo. Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o de conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que vas a realizar dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. También se debe explicitar la concepción de persona que enmarcará la investigación y, finalmente, se deben precisar los conceptos relevantes del estudio. A partir de esta idea, nosotros vamos a arrancar con lo que es la redacción de nuestro capítulo 2, que es el marco referencial. Y esta idea o esta cita, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a reflexionar que al hecho de que cuando nosotros estamos redactando, cuando nosotros estamos ya concretando este entorno o este marco referencial, pues debemos de considerar ideas y teorías o estudios anteriores o conocimientos anteriores a este conocimiento que yo voy a generar, que es mi resultado de la investigación. Entonces es necesario que nosotros conozcamos antecedentes relacionados con este tema que vamos a empezar a desarrollar. Y entonces el marco referencial para este capítulo 2 va a incluir o va a contemplar 4 aspectos muy importantes. Y estos aspectos tienen relación entre sí. El primer aspecto o el primer apartado es el marco contextual. Después tenemos lo que es el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Estos 4 marcos o estos 4 apartados forman parte del capítulo 2, marco referencial. Bien, empezamos con el punto 2.1, que constituye tu informe de investigación, que es el marco contextual. Como su nombre lo dice, este marco contextual tiene la finalidad de contextualizar el escenario en el que nosotros vamos a desarrollar la investigación. Este escenario o este contexto se va a enmarcar o se va a delimitar al ámbito o al ambiente físico en el que se va a desarrollar la investigación. Es decir, el marco contextual va a ser aquel espacio, aquel entorno, aquel contexto en el que vamos a desarrollar la investigación. Y este marco contextual va a influir directamente en el logro de objetivos. Hablemos de objetivo general o de objetivos específicos, que son elementos que ya redactamos en el capítulo 1. ¿Por qué van a influir en los objetivos? Porque brinda características particulares que se consideran apropiadas para la obtención de un marco teórico. Y recordemos que el marco teórico justamente forma parte de este marco referencial. Además, el marco contextual va a hacer que nosotros podamos delimitar nuestra investigación, porque vamos a suponer que nosotros estamos hablando de activación física para las personas de la tercera edad. Cuando tú delimitas tu marco contextual, estás diciendo que estas actividades físicas
para estas personas de la tercera edad van a estar solamente en un contexto. Vamos a suponer que es Taxco, porque estas actividades y estas personas, por las características culturales, sociales, económicas, ideológicas, no van a tener los mismos resultados que las actividades físicas que realizan las personas de la tercera edad de Cuernavaca o de la Ciudad de México. Entonces, por eso es necesario que nosotros delimitemos este marco contextual. Este marco entonces va a delimitar la investigación y va a aportar argumentos que van a ser únicos y propios del contexto en el que se desarrolla la investigación. Va a definir el alcance del trabajo en congruencia con los objetivos y va a aportar elementos cualitativos y cuantitativos de las personas, del ambiente o del medio. Además de que con este marco contextual nosotros vamos a poder identificar lo que es el sujeto, el objeto y el medio a partir del cual se desarrolla la investigación. Dependiendo del autor que nosotros utilicemos o del estilo de redacción que nosotros tengamos, es como vamos a construir este marco contextual. Por ejemplo, hemos notado a lo largo de nuestra formación que en los proyectos, por ejemplo, utilizamos el macrocontexto y el microcontexto para hacer una descripción del contexto en el que se va a desarrollar la investigación. Algunos otros autores empiezan solamente a hacer una descripción del contexto, empezando por lo general a lo particular. Lo general sería la comunidad o el municipio donde estoy desarrollando la investigación. Termino de hacer esa descripción y paso a una descripción intermedia o una descripción del contexto mediano, que puede ser la colonia o puede ser una parte de una colonia, y por último llegamos a la descripción de lo que es la muestra o la población específica de estudio. Entonces se hace una redacción hilada donde consideremos estos tres aspectos. En esta ocasión yo te propongo que podamos hacer esta descripción del contexto por tres rubros. Recordemos que no existe como que tiene que ser así, o que es una regla, o que es una varita mágica y que tiene que ser así. Cada uno de nosotros le da el estilo que queramos a nuestro escrito. En esta ocasión te comento de nueva cuenta que vamos o podemos utilizar esta propuesta. Primero, empezar a hacer una descripción del contexto o de la comunidad en donde se va a desarrollar la investigación. Es decir, vamos a imaginar que estamos trabajando con un gimnasio en la ciudad de Taxco. Entonces, mi primera descripción o las primeras características que yo voy a dar para que la persona que lea mi documento se contextualice, comprenda y entienda lo que estoy tratando de decir o de explicar en dónde voy a realizar la investigación, sería primero hablar de Taxco, porque es el contexto a gran escala o el de mayor impacto. Entonces empiezo a hablar de Taxco y puedo decir dónde se está ubicada geográficamente, cuáles son sus características sociales, culturales, económicas, cuáles son sus servicios, qué tipos de servicio tiene la comunidad de Taxco. Una vez que yo ya definí, una vez que yo ya describí la ciudad de Taxco, me voy a describir, en este caso, como les decía, un gimnasio, el gimnasio que está localizado en Taxco. Empiezo a hacer una descripción física de cómo es el gimnasio, cuántas personas asisten, cuál es su propósito, cuál es el objetivo, qué tipo de gimnasio es, qué tipo de población asiste a ese gimnasio, qué personal labora, qué tipos de servicio ofrece. Ya estoy contextualizando cómo es el gimnasio. Y finalmente llego a hacer una descripción de cómo es la población. Vamos a suponer que estoy hablando de personas que tienen a lo mejor sobrepeso. Entonces empiezo a describir ahora a las personas que van a formar parte de mi muestra en la investigación, de las que tienen sobrepeso. Entonces vemos la relación que existe. Hablamos de Taxco, del gimnasio, y ahora hablamos de lo que son las personas que tienen esta condición, que es el sobrepeso. Otro ejemplo para que tú puedas construir tu marco contextual pudiera ser:
que va a ser un proyecto o una investigación vinculada justamente a esta universidad. Entonces empezaríamos a describir cómo es Iguala, cuáles son sus características sociales, culturales, ubicación geográfica. Llegamos a describir la universidad en su conjunto, porque es una institución, es la descripción media, y aterrizamos describiendo cómo es la muestra con la que yo voy a trabajar, cómo es específicamente, por ejemplo, un grupo de pedagogía, de psicología, de administración, y hago esa descripción de manera general a la manera concreta. Y de esta manera es como estaríamos construyendo este marco referencial. Marco contextual. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque de repente decimos, no, pues nada más es una descripción. Sí, pero cuando nosotros tomamos información de alguna fuente primaria o secundaria, recordemos que debe de estar referenciado. Siempre debemos de dar el crédito a la persona que estamos utilizando o a la fuente que estamos utilizando para redactar cada uno de los apartados de nuestro informe de investigación. Una vez que nosotros hemos logrado redactar el contexto comunitario o el marco contextual, pasamos a lo que es el marco teórico. El marco teórico es uno de los elementos más importantes de este apartado, que es el marco referencial. ¿Por qué? Porque aquí se describe, porque aquí se detalla cuáles serían las teorías o cuáles serían los aportes teóricos que van a dar sustento a tu investigación. A este marco teórico también se le conoce por el nombre de marco de referencia, como revisión bibliográfica o como antecedentes. La característica principal al momento de redactar este marco teórico es que este debe de ser un escrito que va a estar redactado de manera coherente y secuencial, empleando citas de párrafos de trabajos anteriores que sirvan como soporte a nuestra investigación. Es decir, que vamos nosotros a empezar a retomar otros estudios parecidos, a lo mejor en un contexto diferente, pero que tienen las mismas variables que mi investigación. Entonces, retomo esa información para que yo pueda ir armando lo que es mi marco teórico. Las finalidades de que nosotros podamos construir un marco teórico van a ser las siguientes. Primero es que vamos a orientar la investigación desde un punto de vista que innove, que manifieste creatividad, que sea original y sobre todo que establezca relaciones significativas con otros estudios o con otros antecedentes teóricos de la misma tipo y diseño de investigación. También debemos de situar el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos. Es decir, que para que el lector, para que la persona conozca realmente cuáles son los resultados de tu investigación, es necesario que tenga este marco teórico, porque eso le va a ayudar a comprender y poder establecer una relación entre los resultados, las conclusiones y justamente este conjunto de teorías o de conocimientos teóricos para poder favorecer ese aprendizaje. También debemos de dar confiabilidad a la metodología escogida. Cuando tú ya empiezas a diseñar tu marco teórico, ya empiezas a tener una dirección hacia el tipo y diseño de investigación que vamos a implementar en esta investigación. Y por último, este marco teórico lo que va a hacer es que, ya les dije, va a facilitar la redacción de nuestros resultados y de nuestras conclusiones. Entonces, aquí descansa la importancia real de que nosotros redactemos un marco teórico realmente como resultado de un proceso de síntesis, de análisis, de manejo de información, porque no le damos tanta importancia. Yo te invito a que tú reflexiones sobre la forma en cómo construiste tu marco teórico. Tú ya tienes un avance de esa investigación porque ya hiciste una revisión bibliográfica antes a esta redacción. Entonces yo te invito a que tú reflexiones y que de manera objetiva digas si ese marco teórico cumple con todas las características y requisitos que te estoy explicando y que te explicaré en los siguientes minutos, en los siguientes apartados.
Vamos a tener mucha atención o mucho cuidado en que el marco teórico no se va a caracterizar por una gran cantidad de información, sino más bien de información precisa relacionada con nuestro tema de investigación. Justamente cuando redactamos las hipótesis, nosotros identificamos cuáles fueron las variables de nuestra investigación. Entonces, el marco teórico va a estar redactado en función de esas variables. Esas variables que identificamos en la hipótesis ahora pasan a ser un elemento muy importante en el marco teórico. La extensión de un marco teórico pues va a superar las 10,000 palabras y utilizaremos para cuestiones del documento de titulación un aproximado de entre 25 y 35 fuentes bibliográficas. ¿Qué es lo que va a constituir nuestro marco teórico? Primero, va a constituir las concepciones y las definiciones de la investigación. Esas concepciones hacen referencia a las variables. Por ejemplo, en la situación que les planteaba de las actividades físicas para las personas de la tercera edad, tengo dos variables, o la activación física y las personas de la tercera edad. Entonces serían dos variables en las que yo voy a vertir lo que es el marco teórico. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la implementación de un taller para desarrollar conocimientos, pues tengo mis dos variables. Voy a hablar de lo que es un taller, todo lo que es un taller y cuáles son las características de ese taller y cuáles serían los conocimientos que voy a generar desprendidos de ese taller. Entonces, el marco teórico justamente es eso, que nosotros podamos generar una teoría, que podamos utilizar una teoría ya establecida para construir este marco teórico. Las dimensiones o los aspectos que constituyen cada una de las variables identificadas, los instrumentos que podemos utilizar para medir cada una de las variables y los modelos o las metodologías que se han utilizado en estudios anteriores o en los antecedentes teóricos relacionados con esta investigación. Las etapas por las cuales nosotros vamos a pasar o vamos a recorrer en cuanto a redactar la estructura de este marco teórico va a ser primero que nosotros hagamos una revisión de la literatura ya existente, de los materiales o las fuentes de consulta. Para eso es necesario que nosotros podamos recopilar la mayor cantidad de fuentes de información, y que una vez conforme vayamos avanzando en el estudio o vayamos profundizando en el estudio de nuestro tema de investigación, pues que vayamos desechando las que no nos sirven, las que no tienen relación directa con este tema de investigación. Para que nosotros podamos identificar o podamos empezar a elaborar este marco teórico, se recomienda que nosotros hagamos un ejercicio de comentar, de consultar con personas expertas en relación a nuestro tema. ¿Para qué? Para que ellos nos empiecen a delimitar y nos empiecen a generar una idea más concreta de lo que va a ser nuestro marco teórico. Ellos nos pueden ayudar, como fue el ejercicio que estamos haciendo o que hicieron ustedes hace algunos días, sobre identificar si realmente el tema de investigación, si mi planteamiento del problema estaba acotado para que yo pudiera continuar con esta investigación. Una vez de que yo hice esta revisión de literatura, que deseché lo que no me funciona para construir mi marco teórico, paso a lo que es la obtención de la literatura, que ahora sí consiste en seleccionar aquellos materiales que van a ser de utilidad para redactar el marco teórico. Y en esta selección pues podemos recurrir a libros, a revistas, a ponencias, a trabajos presentados en congresos, en simposios, y principalmente una característica que tiene es que no olvidemos que entre más reciente sea la publicación o la edición de este material bibliográfico, pues mayor veracidad y mayor relación voy a encontrar con mi tema de investigación. Entonces vamos a poner atención en que podamos utilizar información lo más actualizada posible.
porque entre más reciente sea la presentación, pues obviamente van a ser resultados de investigaciones que están teniendo características parecidas o similares a el contexto en el que yo estoy desarrollando esta investigación. ¿Qué se debe de considerar cuando yo obtengo la literatura? Que tenga una cercanía o que tenga similitud con mi tema de investigación, que tenga semejanza con el tipo y diseño de investigación que yo voy a realizar y sobre todo con la muestra que estoy utilizando en esta investigación. También debemos de considerar la fecha de publicación, es lo que les comentaba, que entre más reciente sea la fecha de publicación o la edición de algún material bibliográfico, puede tener mayor relación y relevancia con mi investigación, que consista en una investigación empírica, es decir, que permita la recolección y el análisis de datos y por último que tenga un rigor y una calidad en el estudio. Después de que nosotros logramos obtener la literatura en base a estos criterios, pues vamos entonces a hacer un análisis de esa literatura de manera objetiva, de manera crítica y solamente quedarme con los materiales que sí me van a ayudar a poder contemplar los aspectos más significativos de las variables y que las variables van a constituir a mi marco teórico. Cuando nosotros hacemos la revisión de la literatura, ¿qué encontramos? Primero encontramos que hay una teoría que está completamente desarrollada y que esa teoría va a empatar con nuestro tema de investigación. Entonces también vamos a encontrar que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas o trozos de teoría con cierto respaldo empírico o que hay descubrimientos interesantes sobre el tema que yo estoy investigando, pero que son parciales, es decir, que de esa investigación que ya se hizo solamente algo me interesa para este marco teórico. O simplemente es que vamos a identificar que hay guías sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema que yo estoy abordando. Esto ya lo hemos venido manejando en las clases de cómo vamos a construir el marco teórico y solamente vamos a tener dos alternativas para hacerlo. El primero de ellos es un método de mapeo. Este método de mapeo, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que nosotros podamos implementar o utilizar una estrategia que justamente es la del mapa conceptual. A partir de un mapa conceptual, tú vas estableciendo las relaciones entre diferentes conceptos o definiciones relacionadas con tus variables dependiente e independiente. Una vez que tú ya encontraste esa relación de conceptos a partir de un mapa conceptual, empiezas ahora sí a redactar el marco teórico. La otra opción que tienes para redactarlo es por medio de índice. Esta técnica o este método se utiliza principalmente mediante un desglose de las variables. Es decir, si yo tengo activación física, ¿qué necesito saber de la activación física? Concepto, características, tipos, ventajas, desventajas. Ahora selecciono mi otra variable y pongo, por ejemplo, sobrepeso. Concepto, características, ventajas, desventajas, causas, consecuencias, y de esa manera se construye nuestro marco teórico por medio de índices. Para que tengas una idea más clara, el índice, pues justamente lo que nosotros vemos en la mayoría de los materiales bibliográficos, en donde se pone el índice, donde vienen los temas y subtemas que se contienen en esa obra. Entonces es así como vamos a construir lo que es ese marco teórico. Debemos de tener mucho cuidado y sobre todo justamente en este proceso de elaboración del documento de tesis o del informe de investigación, pues pones a prueba todos tus conocimientos de lectura, de escritura, de tu habilidad para escribir. Todos esos elementos se van a ver reflejados en tu escrito. Y ese marco teórico o ese escrito, ¿cómo va a ser? Pues va a ser un texto que va a estar redactado de manera coherente, evitar totalmente el copiar y pegar textos que encontremos nosotros en internet o en alguna página, porque entonces nos está generando ese proceso de conocimiento. Siempre que nosotros utilicemos una referencia, una cita, debemos de intentar parafrasearla de tal manera que pueda haber una producción intelectual sobre tu análisis
en relación a esas ideas que alguien más ha emitido. Una vez que has redactado tu marco teórico, vamos a empezar a redactar lo que es el marco conceptual. El marco conceptual se va a desprender de lo que son los conceptos secundarios que están dentro de tu título de investigación o que tienen relación con este. El marco conceptual te va a ayudar a explicar por qué estamos llevando a cabo un proyecto o una investigación. Te va a ayudar a comprender y a utilizar las ideas de otras personas que han hecho sobre trabajos similares. Y aparte, este marco conceptual constituye una especie de teorización utilizando conceptos de alguna teoría ya existente. Te explico cómo vamos a redactar nuestro marco conceptual. Nosotros del título de la investigación vamos a identificar algunos conceptos secundarios que se relacionen. Por ejemplo, si estamos hablando de deportes recreativos o actividades recreativas, pues entonces voy a buscar un concepto que me señale a las actividades recreativas. Las actividades recreativas tal vez pudieran estar dentro de los juegos y estaría definiendo lo que es el juego. Para ello, entonces yo voy a poner 3 conceptos de juego citados por formato APA y finalmente hago una paráfrasis de estos 3 conceptos. En una clase posterior vamos a analizar con un ejercicio práctico cómo estaríamos haciendo la identificación de estos conceptos secundarios que van a constituir lo que es tu marco conceptual. Entonces los conceptos o este marco conceptual va a estar acompañado siempre o se va a hacer en forma de cita textual. Es decir, que vamos a utilizar las comillas, los puntos suspensivos y al final vamos a hacer el referenciado. No olvidemos que todas las referencias bibliográficas que tú vayas incluyendo a lo largo de tu escrito deberán aparecer forzosamente en el apartado de bibliografía que va a estar en las últimas páginas de tu tesis. Ojo con esto porque de repente ponemos nosotros algún citado, pero esta persona, esta referencia bibliográfica no la consideramos al final del documento. Entonces eso no tiene validez o no tendría formalidad de una investigación. Finalmente llegamos a lo que es la redacción del marco legal. El marco legal pues va a ser ese espacio del marco referencial en donde nosotros vamos a explicar o vamos a utilizar alguna norma, alguna resolución, algún acuerdo, alguna ley que va a tener relación directa con la investigación. Y hasta este punto es cuando llegamos a entender todo lo que tiene que ver con el marco referencial. Entonces, esos 4 elementos van a formar parte del marco, contextual, marco teórico, marco conceptual y marco legal. Y de esta manera es como concluimos la redacción y las orientaciones que te van a permitir la redacción de lo que es tu capítulo 2, marco referencial. Te envío un saludo, soy el tutor de unidad de aprendizaje, maestro Edgar Cabrera Álvarez.